empezaremos con nuestra primera ponencia, que será a distancia. La primera mesa de trabajo está titulada Familias y Genealogías, y por supuesto tengo el honor y el privilegio de presentar al doctor Enrique Soria Mesa con la exposición A caballo entre dos mundos. Los Mercado, una familia de judaizantes entre el Reino de Granada y Nueva España. Y ahora les voy a leer su semblanza. Bueno, perfecto, pues bienvenido, Enrique. Es un honor para nosotros tenerte aquí presente. Voy a leer una semblanza que está, por supuesto, recortada, porque, bueno, pues obviamente tu trayectoria académica ha sido pues bastante extensa y reconocida. Entonces, bueno, pues una disculpa si es que ves que faltaron cosas de mencionar, pero bueno, pues creo que lo que elegimos fue lo más conveniente. Bueno, Enrique Soria Mesa nace en Granada en 1967, es doctor en Historia por la Universidad de Granada, es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Córdoba en el 2011 y actual director del Departamento de Historia. Entre otras líneas de investigación, trabaja la nobleza, las holarquías municipales, los judeoconversos, los moriscos, la genealogía y el ascenso social. Ha dirigido 18 tesis doctorales y tiene una decena más en preparación, habiendo dirigido también en torno a un centenar de trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster y memorias de investigación de tercer ciclo. Ha dirigido 15 becarios y contratados FPU y FPI. Es fundador y director tanto de la revista científica digital Historia y Genealogía, como del Laboratorio de Estudios Judeoconversos, Unidad de Investigación de la Universidad de Córdoba, que cuenta con más de 3,000 seguidores en Facebook. Igualmente, ha sido el director del máster propio en Genealogía, Heráldica y Archivos de la Universidad de Córdoba. Actualmente es el investigador principal de 2 proyectos de investigación: la mesocracia en la Andalucía de los siglos XVI y XVII, Poder, Familia y Patrimonio, y DARCO, digitalización de archivos del Reino de Córdoba, además de ser el responsable del grupo interdisciplinar Historia de Provincia de Córdoba, habiendo dirigido previamente otros 6 proyectos de I+D. Bueno, por supuesto, tiene muchísimas publicaciones y, por supuesto, también ha trascendido justo en estas temáticas ya mencionadas. Sin más, te doy la palabra, Enrique, y agradezco tu presencia en esta conferencia a distancia. Muchas gracias. Muchas gracias, querida amiga. Muchas gracias a los oyentes, a los asistentes. Espero que se escuche bien, porque hay muchos kilómetros en medio y 8 horas de diferencia horaria. Buenos días, buenas tardes aquí en España. Gracias por la invitación, que acepté encantado a pesar de mis problemas de agenda y por eso no estoy allí. Pero me interesaba mucho participar en un congreso sobre judaísmo y criptojudaísmo y sobre todo judeoconversos en el ámbito americano y más concretamente novohispano, porque buena parte de mis investigaciones, todavía no publicadas, van en esa dirección, es decir, el estudio masivo de demasiados años ya, 30 años por lo menos, de los judeoconversos españoles, castellanos sobre todo, pero españoles en general, y de los reinos de Granada, Córdoba y Jaén, de Andalucía en particular, me han ido llevando poco a poco hacia el terreno americano, hacia el terreno indiano, si queremos llamarlo así. De hecho, tengo alguna publicación en la calle que se puede consultar en red sobre el origen judeoconverso de la élite indiana, pero es un mero pequeño ensayo, un atisbo de lo que será, espero que en unos 2 años o así, un libro sobre los judeoconversos antiguos, digamos, en los reinos de India. Con motivo de participar en este congreso, creo que no puedo, compartir pantalla.
quería subir una presentación de PowerPoint, si era posible. Si no, pues lo llevaré, pero me interesaría poder presentarla. Es que me da como que no estoy habilitado. Ahora, gracias. Bien, confío en que se vea correctamente. Eh, Quería traer, como digo, a colación para este congreso un estudio que unificara los trabajos que previamente había ido realizando, las investigaciones sobre todo, para el Reino de Granada, al cual dedicaré también pronto una extensa monografía que llevo preparando 3 décadas sobre la presencia judeoconversa en ese reino, porque es básicamente un reino converso, lo que ha quedado ocultado por la importancia de lo morisco, pero lo judeoconverso es muy superior incluso a lo morisco en trascendencia, y llevar eso al ámbito novohispano, al ámbito de los cristo-judaizantes mexicanos o novohispanos. Todo ello, además, me ronda la cabeza hace mucho tiempo porque en el Archivo General de la Nación, en México, por fortuna digitalizada, la parte de Inquisición, aunque en bloques extensos y a veces no demasiado bien digitalizado, pero una maravilla para los que vivimos a este lado del Atlántico, pues se encuentra una carta que yo he consultado directamente, pero que en su día editó una compañera mía en Granada, a la cual asesoré para realizar una pequeña contribución a un congreso que hubo en el año 92 sobre Granada y el Reino de Granada y América, ¿no? Esta carta es muy interesante y ha tenido poco impacto porque, aunque se ha copiado y repetido, etcétera, porque claro, no se conoce bien o no se conoce nada quiénes son los protagonistas más allá de sus nombres. Esta carta, más allá de introductorio, es la que dedica, con contenido muy fuerte, a continuación verán, un tal Alonso Ruiz de Córdoba a sus tías, como él mismo indica, ahí tienen ustedes marcado en negrita, sobrino de vuestras mercedes, en 1626, desde la Ciudad de México, a sus tías Isabel y Felipa de Mercado. Esta carta, sin que sepamos más detalles de por qué, porque se han perdido los procesos o la documentación no se encuentra o no se conoce de momento, es incautada por el Tribunal de Santo Oficio novohispano y es remitida, por eso se conserva la copia, a la Inquisición de Granada, al Tribunal de Santo Oficio granadino, para que proceda, porque obviamente lo que contiene no es precisamente baladí. En medio de una serie de referencias descontextualizadas, se dice por parte de un judeoconverso notorio a sus tías judaizantes que han sido reconciliadas por la Inquisición de Granada, que él no ha renegado de la ley santa y buena que le enseñaban sus padres, es decir, de la ley de Moisés. ¿Qué pasó después? No lo sabemos porque yo he revisado todos y cada uno de los documentos que se conservan de la correspondencia inquisitorial del Tribunal de Granada hacia la Suprema, hacia Madrid, al Consejo, pero no he encontrado nada al respecto concreto. Son unas 30.000 cartas que he vaciado a lo largo de muchos años, pero no hay nada, aunque sí conozco bien la familia, como ahora veremos. Por tanto, no sabemos si esto llevó a algo más grave. Ellas no fueron relajadas posteriormente, con lo cual no se abrió proceso o el proceso quedó suspenso si lo hubo. Lo interesante es que nos va a permitir en estos minutos que restan de mi intervención plantear la existencia de una interesante red familiar que recorre distintos territorios del Viejo y el Nuevo Mundo y que no se conoce hasta ahora, pero que es simplemente una gota de agua en un océano, y nunca mejor dicho, en este océano que separa y une ambas realidades, porque en realidad no sabemos nada todavía, ni desde la perspectiva española, ni de la perspectiva indiana, más allá de generalidades, acerca de estos grupos familiares de judeoconversos antiguos, es decir, de judeoconversos no portugueses, que es donde se ha centrado la investigación y es lógico que se haya hecho por su relevancia, que están presentes, sean criptojudíos o no, durante siglos en la América española o en la monarquía española en sus dos orillas. Un favor, Grupos que como es ¿podrías poner la imagen más extensa? Porque no más estoy... grande, a ver si me dejas que no, a ver si, ¿así? Ah, ¿Ya y veis? también subirle al volumen también. Ahí está. Lo tengo al máximo. Ah, ok, entonces A aquí ver ya. si podéis quizás subirlo vosotros. Yo lo tengo al 100% al máximo. Exacto, ahí se ve perfecto. Perdón la Vale, interrupción. gracias, disculpad.
Bien, quería deciros que queda todo por hacer, que yo no voy a resolver, por desgracia, casi nada, por lo menos de momento voy a resolver poco, pero sí quiero empezar a trabajar esta conexión con distintas familias, lo estoy haciendo con otras, pero al caso de criptojudíos y novohispanos, pues he traído esta aportación. Bien, hay que entrar, obviamente, a referir el contexto granadino, ¿no? Es decir, ese reino, el mapa es muy obvio para cualquier español, pero quizá no tan obvio para personas de ahí fuera, como no lo sería para mí si no estuviera pues, un mapa sobre Puebla o sobre Nueva Vizcaya o sobre la Audiencia de los Confines, por eso está puesto. Un reino que cae en manos cristianas, como es conocido, a partir del inicio de 1492 y que empieza a repoblarse de recién llegados castellanos, sobre todo, que se instalan junto a y sobre la mayoría poblacional local, mudéjar primero, morisca después de la conversión, es decir, de procedencia islámica. Dentro de los cuales, aunque es un tema que todavía conocemos muy poco, yo lo conozco bien, claro, pero no he publicado todavía el trabajo definitivo, digámoslo así, pero sí bastantes aproximaciones, pues empieza a acercarse, empiezan a llegar grupos de distinta procedencia geográfica, grupos judeoconversos, grupos que yo sé o sabemos que son judeoconversos, evidentemente en las fuentes que no sean inquisitoriales o de limpieza de sangre después no aparecen como tales. Grupos que proceden de distintas realidades del territorio castellano, aunque haya algún aragonés suelto, algunos portugueses, pero sobre todo son castellanos, que provienen en esencia, por eso están las flechas marcadas ahí de forma más gruesa, los reinos de Córdoba y Jaén, la proximidad geográfica lo hace todo, en bastante menor frecuencia del reino de Sevilla, lo cual tiene su lógica si pensamos que aunque es muy poblado y muy dinámico, las líneas que intuimos de migración son de estos conversos hacia Canarias y posteriormente hacia la India, ¿no? Pero también hay que destacar otras llegadas del mundo de Toledo y La Mancha. Después otro tipo de procedencia, obviamente, en menor porcentaje. Y destaco en color rojo Écija, porque va a ser clave, una ciudad del Reino de Sevilla, fronteriza con Granada, muy rica y dinámica en el siglo XVI, y que de ella procederán buena parte de los linajes que se van a integrar en el grupo converso granadino y que van a dar a la familia de la que estamos hablando. ¿Por qué vienen estos judeoconversos a Granada, al reino granadino? Bueno, por algunos elementos obvios y otros no tan obvios, ¿no? Obviamente por escapar del control social en un territorio que no tiene orígenes, que acaba de ser conquistado, nadie se conoce, no hay una historia previa y es una manera de escapar del control social de los vecindarios de donde se proviene y sobre todo de las persecuciones inquisitoriales. Un territorio donde no va a haber Inquisición hasta 1526 por mandato regio, es decir, hay un periodo de más de 30 años, 30 y tantos años de relativa tranquilidad que solo se interrumpe un momento en 1508 donde el Reino de Granada, que pertenece al Tribunal de Córdoba de momento, porque como no tiene sede en la capital, pues pertenece a Córdoba y solo hay un pico de persecución conversa, de burócratas, etcétera, pero el resto es de bastante tranquilidad. A partir de 1526 ya se creará un tribunal propio que se dedica sobre todo a los moriscos, porque son el gran problema. Es decir, los judeoconversos tienen un bastante encaje, un buen encaje dentro de un orden, ¿no? Pero también es un territorio donde hay grandes oportunidades económicas. La gestión de las rentas, de las complejísimas rentas de origen nazarí, de origen musulmán, más lo que se va a imponer por el Estado cristiano y la existencia de elementos económicos de primer orden como la seda, la lana, el azúcar en la costa, otros elementos como las pasas de Málaga, elementos de exportación, hacen que haya una gran actividad y dinamismo en un reino muy, muy poblado todavía. Y ahí los judeoconversos entran de manera muy clara, ¿no? Por tanto, vamos a tener un siglo XVI con muchísimos conversos, pero instalados ya en las instituciones, en buena medida, pero que tienen relativamente pocos problemas con la Inquisición. Hasta finales del siglo. Precisamente son las postrimerías del 500 las que presencian una de las más importantes persecuciones de judeoconversos en esta etapa tardía. Es decir, como sabe cualquiera que se asome a la historia de la Inquisición, el tribunal, el terrible Tribunal de la Fe, tiene su pico de actuación brutal, quemando a miles y miles de personas a finales del siglo XV y las dos primeras décadas del siglo XVI. A partir de ese momento, no es que no tenga actuación, pero son
algunas complicidades locales, pues en La Mancha, en Quintana de la Orden, en Lorca, en Murcia, conversos que acaban dando eran mixtas o protoprotestantes, como en Valladolid o Sevilla a mediados del siglo. Pero poco más. La más importante de estas complicidades de final del siglo XVI es la que se da en Granada, en el Reino de Granada, y que nos lleva directamente a estos mercados de los que voy a hablar y estoy hablando de forma genérica y hablaré ahora en particular, y se da entre 1593 y 1595, grosso modo, aunque tiene coletazos hacia la primera década del siglo XVII. Se trata no de una persecución de la Inquisición que esté buscando fantasmas o realidades, sino de una delación de una joven que en una visita inquisitorial del Tribunal de Córdoba, que también he trabajado masivamente en las últimas 2 décadas, pues, como digo, una delación, es decir, se autoincrimina a ella y a su familia y el procedimiento inquisitorial, la justicia comienza su terrible proceso y acaba sacando a la luz cientos de personas que están en una, como ellos llaman, una complicidad, un conventículo, es decir, una serie de sinagogas ocultas, llamémosla así, con distintas personas y distintos tipos de relación con el cristojudaísmo, ¿no? De aquí acabarán cayendo en manos del Santo Oficio multitud de hombres y mujeres, sobre todo mujeres, y hablaré de ello después, muy interesante. Tampoco es novedoso, pero es interesante advertirlo de nuevo. Relacionados de forma muy férreamente endogámica, es decir, casándose no solo entre sí a efectos sociológicos, es decir, en matrimonio entre iguales o similares en lo socioprofesional, es decir, endogamia profesional, sino, en este caso, endogamia conversa, pero también profesional, sino además endogamia consanguínea, es decir, casamientos entre parientes de sangre. Muy, muy frecuentes son los casamientos endogámicos en este grupo y durarán bastante tiempo, incluso después de la represión de la Inquisición. Aquí tienen un mapa muy tonto, no se me dan demasiado bien los gráficos en el ordenador, que muestra una casi línea diagonal que cruzaría los grandes núcleos de esta complicidad, ¿no? Que van desde la ciudad de Écija, como les digo, en el Reino de Sevilla, pero muy cercana a Córdoba y en la frontera de Granada, hasta la propia ciudad de Granada, la capital del reino, pasando por la ciudad de Lucena, que tiene también un destacado conjunto de conversos de ambas ciudades. Todos están casados entre sí, relacionados entre sí durante 3, 4 generaciones, y una pequeña estrellita ahí arriba que indica la localidad de Aguilar de la Frontera, un señorío también destacado, pero no tan relevante, donde hay una serie de personas de este grupo, de este gran, enorme grupo de parentesco. Distintos apellidos que no voy a traer a colación ahora, entre otras cosas por obvia falta de tiempo. En este grupo, con Granada de cabeza, pero Écija como otra, digamos, casi elemento bicéfalo, se va a mover este drama que nos lleva desde Granada hasta Nueva España. La genealogía la he podido reconstruir de todos los afectados durante mucho tiempo, con fuentes inconexas, porque se han perdido los procesos inquisitoriales, pero se conservan en el Archivo Histórico Nacional de Madrid muchísima información, todavía, aunque fragmentaria. Se conserva la correspondencia granadina a Madrid, como ya he dicho, y la de cualquier tribunal, incluyendo el de México. Se conservan borradores de las cartas muy breves hacia los tribunales de distrito, que eso sí ardieron. Pero también tenemos mucha información fiscal y económica de lo que va a ser incautado por la Inquisición y gestionado por ella. Por tanto, tenemos bastante documentación. Todo ello completado, por supuesto, con el recurso a los archivos locales, es decir, la revisión de cientos, varios miles de expedientes matrimoniales del Reino de Granada, todos los protocolos notariales de que se conservan del siglo XVI, que están bastante mermados, por desgracia, por un incendio hace tiempo. Pero bueno, son suficientes. Y en el siglo XVII, que ya va aumentando, pues se han visto también casi la mitad del siglo, documentación municipal, documentación de todo tipo relacionada con la limpieza de sangre, durante 30 años trabajando de forma intensa. Con todo ello he podido reconstruir el devenir genealógico y familiar de cientos y cientos de personajes, de los cuales aquí les traigo una muestra. ¿Qué muestra? Precisamente la que afecta a estas dos señoras a las que se escribe la referida carta por parte de su sobrino Alonso Ruiz de Córdoba, ya en 1624. Es decir, estamos hablando de unos 30 años después del drama.
Drama, finales del 16, como he dicho, 1593, 1595, en el que caen en manos de la Inquisición muchísimas personas, sobre todo mujeres. Vean este esquema que tienen ustedes, espero que se distinga en la pantalla lo suficiente. Es un fragmento de, como digo, una genealogía gigantesca que englobaría a cientos de personas o incluso miles de personas. Es el grupo familiar de Gonzalo de Mercado, un escribano público de la ciudad, acomodado, bastante rica la familia, y de su esposa María de Leonor de Silva. Ambas familias proceden de Écija y son parte de este grupo, como vengo diciendo. Entre sus numerosos hijos supervivientes, todas las que ven ustedes, personas en rojo, han sido reconciliadas. Y fíjense cómo son todas mujeres, menos una que se les escapó o no practicaba. Tanto Beatriz como Leonor, María, Isabel o Felipa. Pero lo interesante no es solo eso, reconciliadas por judaizantes, quiero decir, sino que el matrimonio de aquellas personas, de aquella hija e hijo que casan, se hace con personas del mismo entorno. Eso tampoco es ninguna novedad, claro está. Sancho de Vargas es un abogado, pero es hijo de una reconciliada, son todos conversos. Pedro Gómez de Marchena nos lleva de nuevo a Écija, es decir, es un jurado de un cargo intermedio del Cabildo Municipal de Écija, cuya cuñada es reconciliada por judaizante, aunque además de que todos son conversos. Diego está casado con una reconciliada también, nos lleva al mundo marrano, son de las primeras apariciones importantes de los portugueses en Granada, que son un elemento más periférico. O la última, que es muy interesante, porque Felipa se casa ya mayor, se casa con 40 años, una edad que en el antiguo régimen es mucho. Es decir, es un casamiento con un viudo, también toda reconciliada, que además es su pariente. Esto no es un matrimonio para procrear. Esto es un matrimonio para cerrar filas, para proteger a esta mujer que ha quedado, para empezar con los bienes confiscados, como toda la familia, y para proteger a una mujer que está pues, en situación de indefensión, en este entorno tan hostil, casándose con ella un pariente, 15 años mayor todavía que ella, viudo, pero del mismo entorno judaizante. Me parece interesante y una línea para seguir. ¿Por qué mujeres? Bueno, ya sabrán ustedes, los que sean estudiosos o aficionados o que tengan nociones del estudio de la represión inquisitorial, los judíos conversos, que tanto en España como en América, pero en España se ve perfectamente, hay una gran afluencia, desgraciada afluencia, claro está, de mujeres a los autos de fe. ¿Por qué? Pues porque son personas que mantienen mucho más la tradición de sus mayores. Las mujeres tienen un ámbito en estos siglos doméstico superior al del hombre, es obvio, y esa presencia en lo doméstico, que se ve muy bien en las declaraciones, los fragmentos que nos quedan de testimonios de estos propios procesos, como es precisamente en el ámbito de la cocina, cuando a estas hijas, ya que llegan a una edad de ser niñas, pero de una edad, adolescente, se les informa de la auténtica fe, se les informa de la fe judía, ¿no? Viene una señora mayor y es la que las adoctrina en presencia de sus madres, de sus tías, de sus abuelas. Es decir, se les explica que lo que han conocido hasta ese momento no es verdad, que tienen que mantener la ficción cara a la galería por el problema, obviamente, de represión inquisitorial y el peligro para sus propias vidas y la de toda familia, pero que la ley de Moisés es la auténtica, así se les dice, y así ellas operan a continuación, y eso declararán cuando sean procesadas en los momentos que conocemos documentalmente demostrado. Por desgracia, la mayoría se ha perdido. Bueno, pues estos personajes son una parte de un gigantesco esquema que aquí evidentemente no puedo traer, que engloba a decenas de familias que todas se relacionan, como digo, de forma muy endogámica. Y que va a ser, además, una interesantísima parte de un grupo de poder que controla la Real Chancillería de Granada. Es decir, controla la Audiencia de Granada, un tribunal de justicia, un tribunal superior que viene a distribuir justicia en nombre del rey y en parte a gobernar el territorio, toda Castilla desde el Tajo hacia abajo, es decir, desde la línea del Tajo, todo lo que quede hasta la costa con Mediterráneo, es decir, los reinos de Sevilla, de Córdoba, de Jaén, de Granada, pero también los de Murcia, La Mancha, Cuenca, toda Extremadura, prácticamente todo eso depende de Granada. Bueno, pues ese tribunal está tomado en sus oficios bajos y medios por judíos conversos que han creado dentro una serie de sagas que se repiten y suceden en el poder, y algo fundamental porque la Chancillería no solo gestiona pleitos, sino que también es, por ejemplo, la garante
de los pleitos de nobleza, de los pleitos de hidalguía. Es decir, muchas de estas familias conversas están limpiando su sangre de una forma u otra, precisamente porque están dentro de un paquete de familiares, amigos, allegados o colaboradores que facilitan la victoria en estos pleitos cuando en realidad no se defiende de nobles, sino de condenados por la Inquisición o de conversos antiguos, ¿no? Pero bueno, es un tema que nos desviaría, nos llevaría muy lejos. 5 minutos, Enrique. Sí, tengo el cronómetro, no te preocupes, gracias. Bien, si esas son estas, ¿quién es el que le escribe? Bueno, pues no sabemos nada de él, más allá de su nombre. No he sido capaz de encontrar nada, entre otras cosas porque no sabemos si nació en México, si nació en Écija, en Granada. Es muy probable que sea nieto de quienes tienen ustedes ahí, un homónimo que fue escribano público de la ciudad de Écija y que aparece en la documentación en torno a 1575. Es muy probable. Eso explicaría el parentesco, sería sobrino lejano. Hay que seguir. Bueno, y quiero terminar en estos 5 minutos con algo genérico, pero creo que es importante. Bueno, ¿por qué está Alonso Ruiz de Córdoba en Indias? ¿Por qué ha ido? Bueno, evidentemente, pues por razones lógicas, ¿no? Para escapar del control social. Especialmente cuando toda su familia, toda prácticamente, ha pasado por autos de fe. ¿Pero por qué se va? Porque puede. ¿Y por qué puede? Porque todo lo que hemos aprendido hasta ahora de que las pruebas de nobleza, de genealogía, perdón, las pruebas genealógicas que tenían que hacerse para pasar a India eran las que impedían el tráfico de los conversos, todo eso es absolutamente falso. Todo eso es una burda creación, una mentira, y se basa sobre todo en la no investigación. Porque tenemos a nuestra disposición en pares miles de pruebas y no hay una sola que dé problema. Porque uno elige los testigos. Uno se va a un notario y paga con sus testigos. Y eso es lo que dicen 3 o 4 personas y con eso se va a Sevilla y de Sevilla se va a Lima, se va a Perú, se va a Quito o se va a Panamá. Y lo saben los contemporáneos. Lo sabe la propia Inquisición que dice en multitud de documentos, algunos he publicado, otros están por ahí a la espera, que es frecuentísimo que descendientes de judíos hacen informaciones para pasar a India. Se repite sistemáticamente. Descendientes que están llamando la atención a las autoridades. Y esto no tiene ninguna consecuencia. Las pruebas son hechas con muy pocos testigos. Amigos de ellos. Otros son parientes y se oculta que sean parientes. Perjuran sistemáticamente. Veamos un caso en 300. En este caso, un astigitano, también un neodefija, de otra familia, pero relacionada directamente con ellos. En 1613 se va este señor. Todos los testigos dicen que es limpio de sangre. ¿Qué es lo que sucede? No solo que sea converso, es que su madre va a ser condenada 5 años después por judaizante, por santo oficio. Los testigos no van a saber a qué se dedica la familia. Bueno, si eso es lo que va a pasar, veamos qué ha pasado. Ahí tienen ustedes una serie de personas que van a probar, las que están en negro, su limpieza de sangre para pasar a América. Como ven ustedes, los testigos van a decir, todos son muy limpios y todos descienden de condenados por la Inquisición, eso sí, de familia, además de la nobleza. Es decir, se pasa a América porque es muy fácil pasar. No hace falta recurrir a lo que decían algunos, que era cómo explicaban el hecho de que había conversos. Bueno, pues pasaban sin licencia, ocultos. No. Es que no hace falta, es que las pruebas son ridículas. Por tanto, las Indias, y ya termino, están llenas de judeoconversos antiguos, no solo los portugueses, que son miles, son miles, muchos más, los judeoconversos que vienen de Toledo, de Sevilla, de Granada, de Córdoba o de Burgos, que además entran en el primer momento y que componen las oligarquías urbanas, especialmente la novohispana, ya que estamos aquí, y que espero poder estudiar en un futuro, aunque eso será, pues, si hay suerte y la vida me lo permite. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues brevemente doy la palabra a preguntas, si alguien tiene alguna inquietud, si alguien quiere comentar algo respecto a esta excelente exposición de Enrique Soria Mesa. A ver, por favor. Buenos días, doctor. ¿Se escucha bien, Enrique? No. No, se te escucha a ti, pero al público no. Si quiere, bueno, acá hay micrófono, si quieres. Buenos días, doctor. ¿Sí me escucha ahora? Sí, ahora perfecto, gracias. Ok, buenos días. Gracias de antemano. Solo me surgió una duda. En la genealogía que presenta usted de Leonor de Silva, con los hijos, ahí aparece Beatriz Enríquez. Entonces, mi duda es si es esta Beatriz Enríquez que estuvo en la Nueva España.
en el siglo XVII, No. 1640-42, o es parte de ese Claro. cúmulo de información de familias judías? No tiene nada que ver. Los Enríquez, aparte de la familia de la alta nobleza castellana, es muy poco frecuente en Castilla, pero es muy frecuente en Portugal. Es muy frecuente porque en Portugal sí se usa el nombre Enrique con más asiduidad y por tanto se generó en su día el patronímico. Entonces, es un patronímico muy... No es un apellido en sí, es un patronímico en Portugal como López o Sánchez o Pérez. El apellido de esta familia concretamente sería Tenorio, que lo he eliminado para no, por el tema de espacio. No, hay muchísimo, infinidad de apellidos. Como de personas de ese apellido no tienen nada que ver unas con otras. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? A ver, sí, por favor. Buenos días, doctor. Cuando dice que eran, o sea, uso una palabra de las mujeres que eran, no, se me fue, no relacionadas, pero que eran como reivindicadas. ¿Qué significa eso? Reconciliadas. Reconciliadas, perdón. Reconciliadas. Sí, bueno, la Inquisición tiene una serie de actuaciones penales contra los sospechosos y sospechosas de judaizantes, como puede ser también de islamizantes o de otros. Entonces, en función del proceso, porque es un proceso judicial, es un proceso monstruoso, pero tiene sus reglas, es un proceso judicial, ¿no? El reo o la rea puede acabar de muy diversas maneras. Puede acabar absuelto, absuelta, en caso de que el tribunal decida que era inocente, y se dan muchos casos. Puede acabar suspenso o suspensa, es decir, lo que llamaríamos hoy algo como duda razonable, es decir, parece con Cristo, pero no podemos demostrarlo, o puede acabar condenado a alguna pena. En este caso sería reconciliado, es lo que sucede con la mayoría de hombres y mujeres, que es que tras desfilar en un auto de fe público, es decir, pasar y tener una penitencia que va en distintos grados, una multa, cárcel, un tiempo, llevan el San Benito expuesto, pues se le reconcilia con la fe católica. Ese es el objetivo de su puesto y en realidad pues un poco la hipocresía, ¿no? Y finalmente los relajados o quemados, que es lo que, por fortuna para estas mujeres, no fueron. Es decir, si se demuestra la gravedad absoluta de ese criptojudaísmo, la persona es relajada. Otro término que puede aparecer, y seguramente aparecerá en el Congreso, es el de relapso. Es decir, aquella persona que ha sido reconciliada, ¿vale? Pero años después se demuestra que sigue siendo judaizante. Entonces ya como que tenemos en España, la cabra tira al monte, vuelve a reincidir y entonces se le quema por relapso. Pero reconciliado es que no es quemado. Tendría su San Benito, que se cuelga después en la iglesia, pero que con esa ceremonia y la penitencia posterior volvería al seno, se reconciliaría con la Iglesia Católica. Ese es digamos, el funcionamiento teórico del tema. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra? Bueno, yo tengo una de las preguntas que tiene que ver con este término de la gran complicidad. ¿Es un término que utilizaban los inquisidores o los mismos judioconversos? No. Los inquisidores usan complicidad, usan también, según los casos, ¿no? Sinoga, o que es sinagoga en una forma también, es decir, había una sinoga en una casa, y sobre todo utilizan conventículo, es decir, pequeño convento. En el sentido todo es lo mismo. Bueno, conventículo y sinagoga iría en el sentido de reuniones ocultas, por supuesto, en secreto, en una casa o en varias casas que van cambiando, donde uno de ellos haría de rabí, de comillas, y cuando hablan de complicidad o gran complicidad es que han descubierto no ya solo ese conventículo en Écija o en Lucena o en Baeza, en cualquier sitio, sino que hay un gran número de personas, de familias relacionadas unas con otras, por amistad, por lazos de sangre o por lo que sea, que operan como un conjunto. Y eso es lo que a la Inquisición le produce pavor. Porque lo otro es un núcleo más o menos que se controla, se castiga. Pero el pánico, digamos, la paranoia,
les llega cuando descubren que hay una gran complicidad que se mueve entre varias localidades y como por ejemplo pues sucedió en Extremadura muchas veces con los alumbrados, es decir, el temor a que se expanda se descontrole, entonces la complicidad y gran complicidad la usan y yo la interpreto, lo que veo en las fuentes, eso cuando hay mucha gente de distintos sitios como que crean una comunidad secreta y por lo que sea acaba saliendo a la luz y siendo castigada, si se puede, por la Inquisición. Claro, porque además, comentando este punto, es muy interesante cómo entre ellos, por supuesto, no se sentían cómplices, se sentían parte de una No, colectividad y no era, digamos, con estas intrigas, digamos, o ese tono de procurar justo ese tipo de término o de nomenclatura, ¿no? sí. Bueno, ellos eran creyentes, para los inquisidores eran herejes. Eran Es decir, claro, herejes, es una exactamente. cuestión de cómo lo mire desde qué lado se mire, ¿no? Exactamente, Obviamente. exactamente. Bueno, pues muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Enrique. Ha sido muy esclarecedora en función de lo que pasaba en justamente esa parte de Europa, que es justo la fuente de toda esta intriga, de toda esta prohibición, de toda la censura. Te agradezco muchísimo, te agradecemos todos y pues te mandaremos tu constancia ya en lo que va de la semana. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a ti en particular por la invitación. Que vaya todo muy bien en el Congreso.